Escorpio, este signo sé que hay bastantes en YouTube. Ascendentes, lunas en Escorpio, que tengan planetas en Escorpio, creo que es el signo, o de los que más escucho o leo mensajes, son de Escorpio, al igual en TikTok, creo que hay bastantes. Nosotros aquí escuchándolo, maestro, calladitos, frecuencias de amor. Bueno, calladitos, pero con un mensajito. Sigan calladitos, pero con un mensajito. Calladitos, pero con un mensajito para que no se caiga la transmisión, porque como está tan largo el tiempo, entonces si no hay interacción del público, el algoritmo toma que no hay nadie y se cae la transmisión. Entonces la manera de tener la conexión con internet y con la transmisión que se está haciendo, pues es a través de los comentarios, a través de lo que ustedes lo hacen. Ahora esto funciona así. Escorpio, excelente, me gusta mucho. Ay, sí, los lunas en Escorpio además. Marte acaba de liberar la zona roja, la zona de peligro. Tener a Marte en cuadratura para Escorpio es todo un reto, porque es vivir en conflicto con el yo, es vivir un poquito conflictuados con el tema. Ascendentes, soles y luna en Escorpio, lo mejor que le puede pasar es un aspecto tan favorable o algo que técnicamente se llama trígono de Marte, del nodo norte, de Mercurio y del Sol. Escorpio, esta semana del 9 al 15 tienes 4 puntos, 4 planetas que favorecen y marcan un grado de oportunidad. 5 con Júpiter directo en Cáncer que beneficia a Escorpio. Podemos decir que el signo Escorpio esta semana con la entrada de Marte en Piscis, pues ya da la fuerza y da la marcha y da muchas cosas para cerrar temas del ayer, temas dolorosos. Es uno de los signos que va a estar punteando mucho. Si tu ascendente es Escorpio o tienes la luna allí, pues enhorabuena, porque emocionalmente Escorpio va a generar la química, va a generar la química. Hay 4 áreas, específicamente 4 áreas de su vida que se activan con este tránsito, ¿no? El tema de la filosofía, el tema de los viajes, también el tema de tomar decisiones, empoderamiento. Esto de tener a Mercurio en Piscis en la casa 5, pues favorece mucho las energías escorpianas en relación al gusto, ¿no? Al gusto, al buen vivir, a recargarse con esa emocionalidad que tanto caracteriza a Escorpio. Ahora está mucho más fácil porque cuando Marte estaba en Acuario, pues esto era turbulencia y esto era de pronto el viaje así como muy movido. El hecho de que Marte entre a Piscis da también la facilidad para conectar con temas de amor, con temas de cariño, con temas de autoestima. Yo creo que es una semana que invita también a Escorpio a hacer, a producir. Si tú eres de signo ascendente o Sol Escorpio, lunas en Escorpio, ustedes son esta semana los llamados al deporte. Difícilmente que te quedes quieto con tanto voltaje que hay. Este triángulo que estoy haciendo con las flechas rojas, habla de moverse, habla de actividad, habla también de depurar, habla también de lecturas, de nuevas enseñanzas. Es como el universo pidiéndole a Scorpio o dándole la oportunidad del 9 al 15 para que inicie muchos programas, no solamente a nivel físico, sino también mental, a nivel de gusto, a nivel de lo que les apasiona. Cuando hay tanto planeta en la casa 5 para un signo que es tan fulminante o que es como tan de extremos, porque Escorpio es de extremos, hay que decirlo, pues esto le ayuda a que toda esa energía volcánica tenga un propósito. Otro signo que debe fijarse metas. Escorpio con Júpiter directo a partir del 11 de marzo en la casa 9, haciendo tanto aspecto de fluidez con el hacer, con el determinar y con el gusto y los placeres de la vida, que es todo lo que se estudia en la casa 5, lo más movido que vas a tener de 9 al 15, pues hazte ese plan de trabajo y poner en marcha. Marcha, deporte, leer libros, estudiar, accionar, salir temprano, solucionar y disfrutar. Fíjense que Escorpio es un signo que le cuesta mucho disfrutar. Escorpio es un signo, uno de los signos del zodiaco que más le cuesta disfrutar los placeres de la vida es a Escorpio. Escorpio es un signo regido por 2 planetas, Marte y Plutón. Y estos planetas no se caracterizan mucho por el disfrute, se caracterizan mucho por los temas ocultos, por la ciencia, por el descubrir. Es como si los escorpianos, ascendentes y soles, lunas, tuvieran una misión todo el tiempo oculta, como que los llamen a disfrutarse la vida, como que Scorpio dice, no, eso no es para mí, como que venga, disfrute, venga, relájese, venga,
tranquilo, tome el sol, nade, disfrute esto, haga lo otro. Como que Escorpio no es tanto de estos temas, es muy de producción, es muy de transformación porque a eso vino, digamos que es su esencia. Esta semana del 9 al 15 le marca tener episodios de alegría. ¿Qué te gusta, Escorpio? ¿Qué te hace reír? La risa. Fíjense que la risa es algo muy regido por Júpiter. La risa, los beneficios que hay con la risoterapia. La casa 5 es lo que a mí me da sentido, lo que me hace sentir cómodo, lo alegre, lo bonito, lo descomplicado. Esa es la energía que está activa para ustedes a partir del 9 al 15 y ya la parte más tensa la terminaron de vivir con la salida de Marte, que estuvo haciendo como temas importantes allí en la casa anterior. Entonces creo que la tienen en un aspecto muy positivo para que Escorpio. Los leo por aquí. Exacto, mira lo que dice Marisol, me gusta eso, selectivos y muy protectores, leales. Esto es el tema con Escorpio, a veces como que se esconden demasiado, ¿no? A veces se esconden demasiado los Escorpio. ¿Qué piensan ustedes? No es un signo que le guste mucho estar así como mucho caramelo, no. Claro, cuando se entregan y demás, pues son supremamente pasionales y obviamente la energía escorpiana es muy viva, es muy de acción, es muy sentida en estas líneas, pero no es su característica. Yo creo que Escorpio tiende mucho a esto, tiende mucho como a resguardarse un poco. Liosa dice por acá, saludos desde Guanajuato, México, eres genial, un abrazo para ti, gracias. Denia, qué pregunta tan bonita, ¿qué te hace reír? Claro, es el momento, muy bien, Denia, gracias. Marisol, reírnos de ser nosotros mismos, exactamente, sí, 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 desacartonarse un poco, más ahora, ¿no? Que ahora yo he notado que en el ambiente está como muy fulminante, ¿no? Claro, y también es la energía planetaria a veces que se vuelve la energía como muy exquisita. Frecuencias de amor en TikTok, dices, es un signo muy intenso. Muy protectores, sí, estoy de acuerdo. Es traicionero, mentiroso, Escorpio. Por aquí están diciendo en TikTok que Escorpio es mentiroso, que es traicionero, que bueno, ¿por qué tan así? Cariño, me fascina su camisa. Vámonos para la arenita, sí, es que aquí en Orlando ya estamos saliendo del invierno. Esta es la última semana del 9 al 15 que tenemos invierno y vamos a recibir la primavera, pero aquí ya se siente el calorcito, aquí ya se siente la energía distinta. Aquí en TikTok, Escorpio del aguijón, es el signo del aguijón, un Sagitario. Dice por acá, le contestan, los escorpios no somos así, no somos tan así. Mira, se generó un poquito de debate. Somos apasionados e intensos, pero no con cualquier persona. Ay, esto coincido. ¿Quién lo dijo? Daniela, coincido totalmente. Apasionados e intensos, pero no con cualquier persona. Eso sí, Escorpio tiene mucho eso. ¿Ah? Yo creo, Marisol, alguien le rompió el corazón y por eso habla como desde la herida. Por eso habla como desde el dolor. Ella lo dijo con dolor por acá. Mira, son materialistas e individualistas. Chicas, uy, está fuerte con Scorpio. Uy, no pensé que Scorpio tuviera toda esa fama, tan así. Porque algo les hizo un Scorpio, yo creo. ¿Mm? Bueno, para consultas y terapias y regresiones y para Escorpio, para consultas, terapias, regresiones y sanar estos temas y tratar estos traumas, consulta privada. Esto seguramente no era el escorpión correcto. También, a veces puede pasar. Sigamos con Sagitario. Gracias por sus comentarios a los nuevos suscriptores del canal de YouTube. Por lo general, también contarles que todos los sábados nos reunimos para mirar las perspectivas de cada signo. Me gusta hacerlo en vivo, entonces algunos de ustedes van a ver esto grabado, pero usualmente lo hago en vivo. Casi todo mi contenido es en vivo. No me gusta hacer cosas grabadas, sino hacerlas como así, compartir y por eso también tomo un momento para leer los mensajes y las opiniones de los que están en este momento online.